Muy buenas tardes. Corrupción al Desnudo, su plataforma dominicano. La plataforma que te informa, que te defiende, la voz del que no tiene voz. Un saludo muy especial a la diáspora. Hoy lo prometido es deuda. Comenzamos una serie de programas con el ingeniero Ramón Alburquerque. Pero hoy Ramón viene a explicarnos el origen del dólar. Y ustedes deben prestar mucha atención porque esto es para aprender. Ya a partir de este programa, ingeniero, vamos a establecer los miércoles. Muy bien. Para que usted y un servidor estemos aquí los miércoles, claro, y hagamos un programa. Claro. Lo vamos a ir alternando. Correcto, muy bien. Científico, alta política, problemas en Medio Oriente, claro, problemas en Asia Pacífico. Vamos ahí viendo. La geopolítica, sí. Ingeniero, que está en su casa. Mire, el dólar, contrario a lo que la gente pudiera pensar, que piensa que el dólar nace con Estados Unidos. No, el dólar es muy anterior. De hecho, el dólar nace en el 1532, creado por Carlos V, que era el gran emperador de toda Europa y del Nuevo Mundo, porque él también era emperador de España, del Imperio Español. Entonces, cuando se descubren las grandes minas de la Nueva España, que es hoy México, en 1530, 1531, entonces empieza a dinamizarse la economía. De esas minas se extrajeron millones de toneladas de plata. Y entonces el emperador, que había tenido la gran experiencia de la dinamización de la economía de Europa Central, de lo que entonces se llamaba Bohemia, que es hoy Eslovaquia, la República Chequia, de todo esto, y el Valle del Joachim, entonces le crea un Joachim Dolarum, una especie de dólar parecido al que se había creado para Europa Central, para Bohemia, a fin de que toda la Nueva España, el Nuevo Mundo, tuviera un medio de pago. Porque ¿qué es el dinero? El dinero es un medio de pago, pero también es una unidad de medida y es un instrumento de ahorro, porque lo que usted guarda en dinero le sirve para el futuro. Pero también es una unidad de medida, porque lo que vale su propiedad, su finca, su casa, su vehículo, usted lo valora, su ropa cuando la compra, la comida, lo mide en moneda. Usted dice, mi auto vale $40,000. Bueno, entonces en ese caso, el precio del auto está expresado en esa unidad monetaria o esa moneda. Bueno, y así el dólar, al no poderlo pronunciar, los que hablantes, los hispanoparlantes o castellano parlante, pues entonces abreviaron y en vez de llamarle dolarum, le dijeron dólar. Pero ese dólar era el medio de pago, no de las colonias de Estados Unidos, sino del Nuevo Mundo, del mundo español, del Nuevo Mundo, de la Nueva España. Y se fue generalizando hacia América del Sur también, en la medida que los negocios se iban expandiendo. Bueno, ¿cuándo es que empiezan a nacer las colonias llamadas americanas? Las colonias de Gran Bretaña, que tampoco fueron de Gran Bretaña. Porque ¿de dónde es que viene esto de formarse estas colonias en América del Norte? Bueno, nace de que en 1440, 1430,
nace una iglesia muy dinámica, muy agresiva dentro del Imperio Británico y dentro de la misma iglesia anglicana, que eran la de los Puritans, los puritanos. Los puritanos. Que eran gente que exigía que se gobernara el Imperio Británico conforme a la Biblia. Entonces ellos vivían criticando al rey, y eso era pena de muerte, criticar al rey. Pero esos puritanos se fueron haciendo muy poderosos dentro del Imperio Británico. Se fueron haciendo grandes profesores en las universidades que ya empezaban a surgir. La Universidad de Oxford y la de Cambridge y otras más. Bueno, se iban haciendo poderosos también en el comercio, en las industrias artesanales que existían, se iban haciendo muy poderosos. Y ya para el 1620 eran ya bastante poderosos, pero seguían criticando al rey por lo mundano, lo apartado del pensamiento cristiano. No gobernaban conforme a la Biblia. Entonces el rey empezó a reaccionar, a cancelarle sus patentes o sus licencias de comercio, expulsarlo de las universidades y a incautarle sus propiedades. Pero ¿qué pasa? Que en ese entonces la casa de los Habsburgo dominaba casi todas las monarquías de Europa y todos los reyes eran familiares. Entonces ellos no tenían dónde ir. Si se iban de Gran Bretaña huyendo hacia Francia, era primo. Si se iban a los Países Bajos, era primo. Entonces mandaron una comisión. John Winthrop mandó una comisión a América del Norte a estudiar la posibilidad de adquirir tierras. Y no vinieron, no se asentaron como desprendimiento, ni asentamiento, ni settlers, pobladores, a nombre del Imperio Británico. No, fue como personas que buscaban libertad religiosa y como empresarios. Y entonces John Winthrop vino con 1000 hombres en el Mayflower, en el famoso barco de Mayflower, en 1629, 1630, y que formaron una gran compañía que se llamó The Massachusetts Bay Company. Y esa Massachusetts Bay Company al mismo tiempo era una iglesia. Entonces John Winthrop, por eso que viene de Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracia, porque el primer año lo tuvieron muy duro, muchos murieron, se le acabó los alimentos, vino una sequía, entonces tuvieron incluso que comerse los pavos que ellos no querían comerse y comerse muchos de los alimentos que estaban despreciando porque querían seguir unidos a los alimentos que conocían en Europa y en Gran Bretaña y no asumir los alimentos criollos. Y por eso, como salvaron su vida, gracias a que entonces empezó a irle más o menos bien, entonces de ahí es que viene ese día. Pero ¿qué quiero decir? Que esas colonias se instalaron aquí huyéndole al rey, huyéndole al gobierno, al Imperio Británico. Y así nace. O sea que los puritanos son los primeros que pueblan Norteamérica. Ellos son los Pilgrims, los Pioneers. Entonces, pero John Winthrop, que era muy fuerte, que hay muchos monumentos en Boston, porque de allí fue que nació la ciudad de Boston, pero él tenía un segundo al mando, un segundo pastor. Y como veía que John Winthrop era demasiado riguroso, no quería permitirle el voto en la compañía a quienes faltaban 2 o 3 servicios religiosos, entonces Thomas Hooker, que era su segundo, se va y forma The Connecticut River Company. Y entonces forma otra iglesia y ahí crea la ciudad de Hartford. Y ahí pero el otro que quedaba con John Winthrop, que era Roger Williams, entonces también se le va. Y en Plantation, en lo que es Rhode Island, entonces crea otra iglesia. Y así es que se va formando Estados Unidos.
Pero, ¿qué moneda usaban? ¿Usaban el dólar? No, usaban la libra esterlina. Pero empezaron a tener problemas con la libra esterlina. Entonces, ¿cómo se forma, por ejemplo, Pensilvania, que tiene algo que ver incluso con con lo que hoy es República Dominicana? Porque en 1643 el Imperio Británico envió a Francis Penn y a Robert Venable, que es lo que se llama aquí Penny Venable. Bueno, ¿a qué los enviaron? A que ocuparan los dominios españoles en el Nuevo Mundo y que pudieron conquistar. De ahí es que todas estas islas pequeñitas del Caribe pasaron a ser inglesas, de esa expedición dirigida por Penn y Venables, por Penn y Venable. Pero al llegar a la Hispaniola, allí viene la leyenda de los cangrejos, de que ellos sintieron que venía de que un ejército muy poderoso y era el ruido de los cangrejos. Y no pudieron tomar la isla española, pero sí tomaron a Jamaica y a todas las islitas, Trinidad y Tobago, Barbados, todo, de ahí es que vienen. Entonces el Imperio Británico acostumbraba a premiar a los generales que habían hecho grandes servicios a la corona. Y a Francis Penn le correspondía la donación de tierra, pero ya no había tierra que dar. Entonces eso quedó pendiente y él murió y su hijo, William Penn, se crió con el rey. Cuando el rey toma posesión lo llama, hay una deuda contigo, hermanito. Y vamos entonces, yo he pensado que compremos tierra en el Nuevo Mundo y ahí compraron lo que hoy es Pensilvania. Y entonces Penn le puso su nombre. Penn, y como Silvania quiere decir bosque frondoso, entonces él combinó Pensilvania. Y por eso digo que tiene algo que ver con República Dominicana, porque en esta isla fue que se generó, aquí en el Caribe, el derecho a que a Francis Penn le tocara tierra. Y como no se la pudieron dar a él en vida, se la dieron a su hijo William. Y allí es que se creó esa colonia de Pensilvania, pero ya en los 1670 y tanto, muy avanzado. Pero así cada colonia tiene una historia. Una historia tiene Virginia, que fue allí se especializó mucho en la siembra de tabaco, la colonia de Carolina, pero todas esas colonias que llegaron a ser 13 empezaron a tener problemas con la moneda, con el Imperio Británico. Entonces ya en los 1700 empezaron a solicitarle a la corona británica que les permitiera imprimir su moneda aquí, pero no se lo permitían. Enviaron a Benjamin Franklin y una comisión al Parlamento en inglés para que les permitiera. Ya para ese entonces el Parlamento inglés había incorporado representantes de las colonias, pero no los trataban de igual a igual. Los veían como los campesinos y como ciudadanos de segunda, y todo eso creó resentimiento. Y entonces Benjamin Franklin, cuando fue a gestionar que les permitieran imprimir dinero, no se lo permitieron. Entonces él compró una imprenta calladamente y vino y entonces empezó a imprimir el dinero aquí. Pero ¿qué pasó? Que con todas esas dificultades, el dólar que había creado Carlos V en 1532 empezó a penetrar las 13 colonias, porque con las dificultades que empezó a haber con el Imperio Británico, las 13 colonias ya empezaron a hacer tanto negocio localmente con sus vecinos, con la Nueva España, tanto o casi más que con la misma Imperio Británico. Entonces, ¿en qué terminaron? En que el dólar de los vecinos de la Nueva España fue penetrando. Y comenzó a circular. Y empezó a circular y terminó siendo la moneda. Y cuando viene la independencia, en 1777 que se proclama,
pero que se materializa cuando se forma Estados Unidos, que le ofrecieron la presidencia a George Washington, usted debe ser, dijo, no, hasta que no se apruebe una constitución, estado por estado, y cada uno de los congresos de los estados, de los congresos estaduales, la apruebe y la ratifique, no voy a aceptar ser el presidente, porque yo solo acepto ser el presidente democráticamente. Entonces, como a Estados Unidos les tomó, mucha gente ignora esto, 11 años después de independiente, les tomó 11 años aprobar la Constitución, y fue en el 1789 que vino a aprobarse la Constitución. Por eso es que a George Washington se le elige en 1789 presidente de las 13 colonias de los Estados Unidos de América. Bien, pero mucha gente también ignora que esa independencia de Estados Unidos fue estimulada y casi sostenida financieramente por Francia. Por Francia. ¿Y qué causó la Revolución Francesa? El tanto dinero que Francia gastó para liberar a Estados Unidos, para quitarle esas 13 colonias al Imperio Británico, para debilitarlo. Entonces gastó tanto dinero que el pueblo francés, subyugado, aplastado por la monarquía, por los nobles y por la iglesia, que la iglesia católica era dueña de la tercera parte de todo Francia y explotaba al pueblo inmisericordiamente, entonces el pueblo hambriento, se dice, si lo busca en la internet, que Francia gastó, si lo se expresara en dinero actualmente, más de 2.000 millones de dólares actuales en liberar esas 13 colonias. Entonces, y por eso explica también esa cercanía de por qué Estados Unidos tiene en la isla esta que fue símbolo de la esclavitud, la estatua entonces de la libertad. Yo creo que se llama Allen. Sí. Entonces, y que se la donara a Francia y que la hiciera Auguste Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel en Francia, en París, fue el que terminó diseñando la Estatua de la Libertad. Es porque quien hace libre a Estados Unidos prácticamente es Francia, pero al mismo tiempo eso le costó la cabeza a María Antonieta y a su esposo Luis XVI, porque odiaron tanto, se opusieron tanto al Imperio Británico, queriendo quitarle sus valiosas 13 colonias, que entonces invirtieron tanto dinero que quebraron. Y eso costó la revolución y le costó a ellos la vida. Pero volviendo al dólar, el dólar penetra a Estados Unidos y entonces a lo largo de la vida de Estados Unidos, como Estados Unidos nació dominado por empresas, por eso esa mentalidad empresarial de esa nación, dos cosas, pero a veces parece que es fementido y que es una doble moral. El tener a Dios en primer lugar, porque ese fue el origen. Sí, llegaron los puritanos. Los puritanos, una cuestión. Luego vinieron los cuáqueros, vinieron muchísimos tipos de religiones y otras se generaron en el propio territorio, como los mormones con John Smith, y todo esto se generan en el propio territorio de Estados Unidos. Entonces, esa nación empieza a desarrollarse y se da cuenta, sobre todo Alexander Hamilton, que fue el primer tesorero o ministro del Tesoro de Estados Unidos, que necesitaban una moneda, pero la moneda que entonces circulaba era la moneda del dólar de plata, que duró hasta el 1900. Es el término de ahí en adelante que empieza el dólar oro. El dólar
el dólar apoyado en el oro, porque el dólar plata así había nacido, con el sostenimiento de las grandes reservas y producciones de plata de las minas de Nueva España. Bueno, el dólar se convierte en la moneda de la nueva nación, en una nación que nació pequeña relativamente, porque el que era inmenso era México, era la Nueva España, porque bien se sabe que como consecuencia del tratado que México firmó con Estados Unidos, México perdió por los Estados Unidos mexicanos, como se llama esa nación. Uno le dice México, pero el nombre correcto es Estados Unidos Mexicanos. Bueno, perdió el 62-63% de su territorio. Y una franja de tierra prolífera. Claro, porque fue desde Oregon, California, que por cierto, California había sido colonizada por un pacto entre México y la Iglesia Católica. Por eso en California todos los pueblos tienen nombre de santo. Usted ve que Santa Bárbara, Santa Espíritu, Los Ángeles, San Francisco, Santa Mónica, San Bernardino, todas las Providencias, todos los sacramentos, todos los santos. Fue porque esa es la causa. Pero también Nuevo México, también Nevada, Utah, todo eso, Arizona, todo esto era parte de México por el tratado, creo que de Guadalajara. Entonces, y Houston, Texas. Claro. Ahora, ¿quién hizo realmente grande otra vez a Estados Unidos? Otra vez Francia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cuando nace eran solo 13 colonias con 843,000 kilómetros cuadrados. Las 13 colonias tenían 843,000 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes. Pero ¿qué pasa? Que en el 1803 o 4, Estados Unidos empezó a tener problemas con España, porque España tenía parte de lo que es Luisiana y toda la Florida, toda esa parte por ahí, y no le dejaba exportar granos, algodón y toda la producción de esos estados. Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente era Thomas Jefferson, envió al canciller Talleyrand, que era el canciller de Napoleón, un pedimento de que le permitiera usar el puerto de Luisiana y los puertos vecinos de Francia. ¿Por qué? Porque Francia era había sido la dueña de España, pero cuando Napoleón juramenta a su hermano, rey de España, entonces lo fuerza y lo presiona para que le ceda los famosos territorios de Luisiana. ¿Qué eran los territorios de Luisiana? Desde Luisiana hasta Minnesota, que hoy son 14 estados de Estados Unidos, 2.3 millones de kilómetros cuadrados, 2.3 entre las 13 colonias y lo que era México. Todo esa territorialidad era francesa. Entonces, cuando el presidente Thomas Jefferson envía esta comisión a Francia para que le permita resolver este problema del uso de los puertos para la exportación, Talleyrand le dice: aguárdense un par de semanas que el emperador va a tomar grandes decisiones y ustedes van a salir favorecidos. ¿Cuáles fueron las decisiones? Le entregó todos los territorios. Le cedió todos esos territorios, y Estados Unidos, que era solo 843,000 kilómetros, pasa a tener 3 millones y más de kilómetros cuadrados. Y de ahí es que le van haciendo a los Estados Unidos la idea de lo que se llamó el destino manifiesto
de John Quincy Adams, que Estados Unidos tenía que extenderse desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico, porque había obtenido entonces estos territorios de 2.3 millones. Luego consiguió los territorios de la Florida, todo esto. Y en todo ese territorio fue diseminándose el dólar como la moneda de Estados Unidos. Alexander Hamilton, como dije, fue el primer tesorero o ministro del Tesoro en Estados Unidos e intentó en los 1800, porque el presidente George Washington solo aceptó 2 periodos, no fue particularmente ambicioso, y en el 1797 salió del poder. Entonces vino John Adams, que como presidente, y a John Adams entonces lo sustituye luego, sigue como presidente Thomas Jefferson. Y Alexander Hamilton era en 1798, 99 y tanto, el que manejaba el tema del tesoro y quiso crear una moneda, pero en Estados Unidos la realidad es que prácticamente todos los presidentes que han querido crear o que quisieron crear una moneda antes de 1913, que es una fecha clave de la que vamos a hablar dentro de un rato, esos presidentes fueron muertos. Fueron todos muertos porque la mentalidad capitalista o precapitalista, luego capitalista plenamente, de Estados Unidos, esa mentalidad de pensaban primero como iglesia, pensaban primero como adoradores de Dios, pensaban primero que habían ido a ejercer su libertad religiosa y no obedecer a poder centralizado alguno. Por eso no querían reyes, por eso duraron 11 años discutiendo si iban a tener presidente o no, porque esos años discutiendo de 1777 a 1789 en gran parte, hay que leerse lo que se llama The Republicans Papers, que son los papeles que recogen los escritos de John Adams, de Thomas Jefferson, de Lennox, de Cox, de Livingstone, de todos los grandes pensadores, los que hoy se llaman los padres fundadores de Estados Unidos, era vertiendo sus criterios y opiniones, diciendo casi todo, concluyendo que querían alguien que simbolizara el Estado y la unión de toda su colonia, pero sin marchitar la independencia que todas esas colonias tenían. ¿Y por qué? Es que esas colonias eran empresas. Esas colonias no eran órganos políticos administrativos, eran empresas que tenían sus dueños. Y por eso es que cuando llegan al acuerdo de un Congreso que sea el dominante, primero dicen sí, pero tiene que haber un Congreso, una parte del Congreso que represente al Estado como división político-administrativa y otra parte del Congreso que represente al pueblo. Pero aunque la Constitución decía que todos los hombres eran creados iguales como criaturas de Dios y todo eso, pero mentira. Nunca pensaron que los negros eran seres humanos y por eso que vienen las primeras enmiendas, al darse cuenta que habían creado un gran instrumento que era la Constitución americana, pero en el fondo o estadounidense, porque americanos somos todos, pero al mismo tiempo habían dejado fuera. Y eso era como una burla, como una afrenta para sí mismo, haber proclamado la igualdad entre todos los seres humanos, pero haber dejado a los negros. Excluir a los negros. Pero también excluyeron a los pobres. Porque en esa
originario, ese Estados Unidos originario, para usted poder votar, tenía que tener propiedades. Usted no votaba si era pobre y era un infeliz. Pero más aún, ¿por qué nació el colegio de electores? El colegio de electores es porque, por ejemplo, Virginia dijo, sí, pero nosotros blancos solo somos como 22,000 o 30,000, pero tenemos 80 o 90,000 negros. Y ellos no son gente, pero vamos a poner que por cada 3 o 5 negros haya un ciudadano equivalente. Y por eso es que nace eso de los electores por cada estado. Era para representar los negros sin reconocerlos los negros, sino reconocer por cada número de negros, ya que no son seres humanos completos, entonces vamos a poner que los blancos valen más. Y por eso es que hubo esa distribución. De ahí que vienen los votos electorales. Claro, los votos electorales que en 1964, 63, 64 se le dio una cobertura menos degradante. ¿Y cuál es? Decir que como hay 435 representantes o representatives, diputados, entonces igualar el número de electores con el número de representantes, y han buscado la forma de que se vaya un poco como olvidando esa repartición oprobiosa de esa cuestión. Bueno, pero ingeniero, perdón que lo interrumpa. Usted sabe que es interesantísimo porque en las elecciones pasadas de Estados Unidos vimos cómo se polarizó y Donald Trump y Joe Biden y llegaron hasta el final. Y entonces muchos dominicanos no entienden por qué ganaban un estado y ese estado tenía una cantidad de votos de representación mayor que otros estados. Bueno, de hecho, Hillary Clinton obtuvo casi 4 millones más que Trump. Sin embargo, por el truco de los electores, entonces pierde la presidencia, y se ha dado unas 3 o 4 veces por los electores. Y todavía la esclavitud, la herencia de la esclavitud, se refleja en lo que hoy es Estados Unidos. Sí. Y ese espíritu de supremacismo, todas esas cosas son. Pero sin embargo, si volvemos al dólar, el dólar luego recibe una transformación brutal, enorme. Cuando en el 2013, en Jekyll Island, una islita pequeña del estado de Georgia, se reúnen 9 senadores y se reúne el gran capital, no solo de Estados Unidos, la familia Rockefeller, la familia Carnegie, la familia Vanderbilt, la familia Morgan, la familia Ford y otros más, pero también traen a los Rothschild, a los Moses, y traen a todo el gran capital del mundo para crear eso que hoy se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. La Reserva Federal es un cuerpo colegiado que tiene 13 miembros, que se creó en virtud de una ley aprobada de manera anómala, porque fue en diciembre, donde los senadores y diputados estaban supuestamente de vacaciones, y se aprobó de la peor forma, pero dice que se aprobó y el presidente la estaba esperando para publicarla de inmediato. Creo que fue Woodrow Wilson que la aprobó. Entonces, ¿qué significa esto? Que esa Reserva Federal, eso que en inglés se llama the Federal Reserve System, el sistema de la Reserva Federal, la Fed, ¿cómo se le llama? Está integrado por 13 miembros. Pero el presidente de Estados Unidos... que son representantes de esos 3 estados.
No, no. En 1913 ya Estados Unidos estaba casi completo. Para ese entonces, Estados Unidos tenía 49 estados. Okay, Hoy ya tiene Estados Unidos 50 porque después de Pearl Harbor, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1959, se agregó a la Unión Hawái. Fue el último de los estados, porque en 1860 Estados Unidos compró Alaska, que se lo compró a Rusia, que se lo vendió como por 28 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Claro. Bueno, una tontería. Sí, era que porque estaba lejos y no lo podían defender. Pero mentira, porque ahí con el estrecho de Bering. Ese es el error, ese es el error más grande que han cometido. Que cometieron los rusos. De todas maneras, los rusos, a pesar de haber vendido Alaska, que debe tener 1.6, 1.7 millones de kilómetros cuadrados, a pesar de eso, Rusia todavía tiene 17 millones 40 mil kilómetros cuadrados. Pero esa reserva federal, las familias ricas del mundo, que son las 18 familias más ricas, dirigen esa reserva. Que hoy, ampliándola un poco, son 43. Los 12 bancos, hay 12 bancos en Estados Unidos de New York Bank System, el JP Morgan, el Hanover Trust, son 12 bancos, Chemical Bank, de JP Morgan Bank, 12 bancos que cada banco nombra un representante. Por eso el dólar, tú tienes un dólar, tienes un dólar ahí. Pues no, pues ojalá lo puedas buscar. Búscame. Hay 12 oficinas o 12 bancos en realidad que forman la Reserva Federal. Y el presidente de Estados Unidos solo nombra al presidente de la Reserva Federal. Entonces, cada billete dólar, tiene una letra. Y esa letra... Si hacemos una pausita, yo voy y le busco un billete. Correcto, muy bien. Aquí tenemos aquí un billete de 100 de los muchos que tiene Rafael Guerrero por ahí guardado. Bueno, que por cierto, los billetes de 100 es la máxima denominación de billetes que hay en Estados Unidos, pero eso no siempre fue así. Antes yo recuerdo tener en mis manos billetes de $20,000 y de $10,000 y de $5,000 y de $2,000. Esta decisión de que no hubiesen de más de 100 es por el narcotráfico, para hacer difícil el transporte de dinero, el trasiego de dinero en enormes cantidades, como mueven ese tipo de actividades ilícitas. Bien, entonces estamos hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, que está integrada por 13 miembros. El presidente de Estados Unidos, con todos sus poderes, solo nombra uno, el presidente de la Reserva. Y esos 12 bancos privados de las familias que controlan el mundo entero, lo puede usted buscar en la internet, 18 familias básicas, 43 en términos ampliados, controlan el 70% de la riqueza del mundo. Y los otros 7.800 millones somos pedacitos de piedra, juguetes de sus caprichos y de sus decisiones. Y esa Reserva Federal en conjunto traza la política monetaria de Estados Unidos. El valor de la chequea y vigila y supervisa el valor de la moneda, los movimientos inflacionarios, a fin de mantener una economía estable con un precio del dólar estable. Ahora,
¿Por qué hicieron ese movimiento ultra secreto en Jekyll Island, la isla de Georgia, para aprobar esta reserva federal, esa ley en el 1913? Porque Estados Unidos tenía un temor enorme a que ocurriera una corrida, una pérdida, una depresión económica, una recesión que pudiera destruir su economía. ¿Por qué? Porque si un país tiene una moneda y esa moneda está respaldada en oro, pero no tiene suficiente oro, esa moneda tarde o temprano termina como un simple papel. Y Estados Unidos, que había salido del dólar plata, se había metido ya en el dólar oro. Pero el mundo se dice que solo tiene 60 millones de toneladas de oro. Una gran parte del oro está en los océanos, diluido. Pero para usted producir una onza de oro, si quisiera, de las aguas de los océanos, entonces le saldría más cara la sal que el chivo. Porque tener que procesar tantos millones de galones de agua de mar para producir una onza sería incosteable. Entonces por eso se andan buscando minas de oro. ¿Y cuánto oro dispone el mundo? El mundo cada año produce aproximadamente 3.800, 3.900, cerca de 4.000 toneladas, pero nunca confíen todas esas cifras, porque las cifras que dan las naciones no son enteramente confiables. Nosotros tuvimos la suerte de ser vicepresidente de la mina de oro aquí de la Rosario Dominicana en 1979 y 80. Luego fui por un año presidente de la mina y eso nos dio acceso a lo que se llama The World Gold Institute, el Instituto del Oro, Mundial del Oro, que tiene su asiento en Toronto, Canadá. Y nosotros, a ese instituto pertenecen todos los dueños de minas del mundo entero, más o menos del mundo entero. Y se reunían en Toronto en el Royal York Hotel. 400, 500 miembros en cada reunión, que se hacían como 3, y se hacen 3 reuniones todos los años. En 1979 nosotros tuvimos la dicha sorpresiva de que nos escogieron como presidente del Instituto Mundial del Oro. Cuando vinimos aquí, que el gobernador del Banco Central era don Eduardo Fernández Pichardo, el padre de Fernando Fernández, hoy que es el superintendente de bancos de la República Dominicana, que nosotros venimos y le decimos al gobernador don Eduardo Fernández Pichardo que hemos sido electos presidente del Instituto Mundial del Oro. Él ni lo creía. Y me dice, bueno, Ramoncito, vamos a hablar de otro tema, no sea tan vanidoso. Digo, no, pero mire, yo ando hasta con el avión, está aquí en el aeropuerto. ¿Cómo va a ser? Digo, sí, y quiero ofrecerle que en diciembre, yo quiero reunir aquí el 13 de diciembre a todos estos magnates del mundo entero. Y quiero que usted se lo comunique al presidente, me lo autorice. El instituto puede reunirse aquí cuando quiera, porque nosotros venimos, alquilamos un hotel, pagamos nuestro dinero y todo es así. Pero si ustedes quieren, con los auspicios del gobierno dominicano. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Que este negrito fuera el presidente del Instituto Mundial del Oro. ¿Por qué menciono el Instituto Mundial del Oro? Porque es de las pocas instituciones que saben más o menos cuánto oro se produce en el mundo entero. Actualmente, el país que más oro produce es China.
entonces en segundo lugar debe estar Australia, luego Rusia, Canadá y así hasta Perú. Hoy es quinto o sexto productor de oro del mundo y Estados Unidos. ¿Por qué menciono tanto esto del oro? Porque el oro hay dos tipos de producciones de oro. Está el oro primario, el que se saca de minas, fresca, el oro que nunca había visto al mundo y ahí se produce. Y está el oro de recirculación, cuando la gente muere, que se le quita los dientes, cuando, bueno, las computadoras se dañan, los teléfonos, los automóviles que ahora usan mucho oro, porque en el convertidor catalítico de los automóviles, ustedes saben que el convertidor catalítico es una especie de panal de abeja que se instala para que los gases que salen de los cilindros llegan al manifold, que son gases muy calientes, pues entonces entren a ese panal que tiene una serie de catalizadores de paladio, de oro, de platino y de torio, para entonces disminuir, estoy resumiendo, y bajar la cantidad de contaminación que tienen esos gases que salen de los cilindros del motor, para entonces hacerse amigable al medio ambiente. Y en ese convertidor catalítico, por eso es tan importante que usted no se lo quite, respete el convertidor catalítico en el auto, porque ese convertidor baja la contaminación de los gases que salen de los motores en un 95 y 98% si está funcionando adecuadamente. Bueno, entonces los vehículos también, cuando se dañan los convertidores, también son fuentes, joyas que se dañan, también son fuentes de oro, y eso es lo que le llaman el oro secundario. El oro que que ya existía, que vuelve y circula en forma de lingotes. Bien, ahora lo ideal es que el oro apoyara, respaldara la moneda. Pero ¿qué ocurre? Que así fue más o menos Estados Unidos con esa reforma de 1913, quiso fortalecer la moneda para evitar lo que ocurrió de todas maneras, la Gran Depresión que ocurrió luego, unos 16 años después. Hicieron la reforma de 1913, se creó la Federal Reserve System, el sistema de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro actuando en todo esto, chequeando siempre, supervisando la inflación, la emisión, la masa monetaria, eso quiere decir la cantidad de dólares que están circulando en manos de la gente. Pero Estados Unidos todavía no había sido, su moneda no había sido seleccionada por el mundo como la moneda de las transacciones mundiales. Eso ocurrió en 1948, pero ya de hecho venía siendo así. Por eso es que la depresión del 1929 también hundió la economía mundial, no solo la de Estados Unidos. Entonces el presidente Hoover, que fue el presidente que trató de liderar la depresión, pero que la depresión se lo tragó a él, pierde las elecciones frente a Franklin Delano Roosevelt con su propuesta de New Deal. Dentro de esa propuesta, él entonces le marchó a los banqueros, JP Morgan, los Rothschild, los Vanderbilt, los Ford, los Carnegie, los grandes ricos de esos tiempos apoyaron al presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero él, que no creía tanto en esa economía de tercer y cuarto nivel, que es lo que llaman la economía de las bolsas de valores, las economías de las especulaciones, las economías de futuro, o en oposición a las economías reales,
a cuántos metales se producen, a cuántos alimentos se produce, a cuántos es la producción fabril en las industrias, a cuántos automóviles se fabrican, porque por encima de esa producción y de esa economía real hay una economía de especulación que vende futuro y que vende papeles y que se opone a esto. Y entonces Franklin Delano Roosevelt persiguió a todos estos grandes magnates de las bancas y los obligó a tener que acogerse a los mandatos del gobierno. Y ahí es que vinieron las grandes reformas de las leyes públicas agrícolas para apoyar la agricultura, la regulación de la capacidad productiva de los sectores agropecuarios de Estados Unidos. De ahí es que viene entonces algo fundamental en la vida de Estados Unidos, la creación del sistema de la seguridad social, de Social Security, el Social Security Act, la creación de la seguridad social, que es el ahorro más impresionante que tiene país alguno, al cual el gobierno de Estados Unidos hoy le debe posiblemente, no estoy seguro, pero a lo mejor 18, 19 trillones de dólares, porque el gobierno de Estados Unidos, cuando pone en venta las notas y bonos del Tesoro, los fondos de pensiones de Estados Unidos compran esas notas y esos bonos, y de ahí el gobierno se convierte en el mayor usuario de los fondos de pensiones que respalda el retiro en la vida de cada ciudadano americano. Bueno, llega entonces la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos había prosperado mucho, pero también había prosperado mucho Alemania. Y Alemania, con el marco alemán, se había convertido también en otra moneda dominante en toda Europa. Pero la verdad es que en Estados Unidos fue que se dieron los desarrollos tecnológicos y financieros más grandes que jamás había visto la humanidad. ¿Cuáles? El petróleo. El petróleo que en 1859, en Titusville, Pensilvania, Edwin Drake, un ingeniero ferrocarrilero, descubre petróleo a 62 metros de profundidad. Y entonces empieza la industria del petróleo con Rockefeller. Y Rockefeller llegó a tener el dominio del 95% del petróleo, porque se dispuso a quebrar a todo el que le hacía competencia. Pero también había nacido JP Morgan, con el control, con Thomas Alva Edison, que inventó la electricidad en 1882. No, la electricidad no la inventó el motor de inducción eléctrica, y luego inventa las bombillas y crea en Wall Street la instalación de la primera 10,000 bombillas, el primer sistema de iluminación eléctrica que tuvo el mundo. Pero entonces nace la General Electric, la Westinghouse. Viene Nikola Tesla y se asocia, que en otro momento hablaremos de las grandes pugnas entre Thomas Alva Edison y Nikola Tesla y los aportes de cada uno al desarrollo de la electricidad. Pero la electricidad se hace global y se convierte en la industria más poderosa, pero dominada por JP Morgan, que al mismo tiempo dominaba la banca. Pero entonces Cornelius Vanderbilt es el que controla el desarrollo de los ferrocarriles desde el este hasta el oeste. Imagínese usted qué industria fue esa. Henry Ford, con la producción masiva de autos, y el auto se convierte en el 1920 en otra explosión de las economías mundiales. Pero ahí mismo nace la aeronavegación, también básicamente en Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial el avión se hace un instrumento fundamental, pero luego del desplome del Hindenburg, el dirigible que explota en New Jersey,
entonces la aeronavegación se convierte en dominante en el mundo entero. Pero es en Estados Unidos que se desarrollan los portaaviones, los submarinos, los tanques de guerra, todas estas armas. Básicamente también la reproduce y la desarrolla mucho Alemania, Europa y Japón, pero es básicamente, es decir, Estados Unidos se va convirtiendo en la economía fundamental, y cuando entra la Segunda Guerra Mundial, luego emerge, porque Estados Unidos estuvo en las dos guerras, pero en su territorio nunca se ha tirado una bala, porque en América nunca ha habido una guerra mundial. Nosotros nos hemos guerreado unos con otros y nos hemos hecho guerra, pero en América es difícil que haya una guerra mundial. Ya sí se podrá hacer fácil por los misiles transatlánticos y todo esto, pero es que antes de estos misiles, para que de Europa pudiera venir a alguien a atacarnos aquí en América, tenía que recorrer 7,000 kilómetros. Pero si viene por el Pacífico, tiene que recorrer 13,000 kilómetros. Entonces América ha ido a pelear a la guerra en los otros escenarios, hasta en Asia, en Japón, en Europa, en África, en Australia, en Oceanía. Pero aquí en América nunca ha habido una guerra mundial. Estados Unidos emerge como la potencia indiscutible, indiscutida. Y crea en San Francisco, California, la ONU. Pero luego la ONU se va reuniendo y va creando los 50 organismos que tiene la ONU, porque mucha gente oye y repudia el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero qué es el Fondo Monetario? Un organismo de la ONU, creado en 1948, cuando se reunieron en ese centro turístico del norte de Nueva York, llamado Bretton Woods, los bosques de Bretón. Allí se reunieron los representantes del Imperio Británico, de las naciones de Francia y de todas las naciones que asistieron allí. A crear, ¿qué cosa? El Banco Mundial, que se llamaba realmente The World Bank for Reconstruction and Development, el Banco Mundial para la Reconstrucción y el Desarrollo. Se abrevia como Banco Mundial y en inglés The World Bank. Pero también para crear el Fondo Monetario Internacional, the International Monetary Fund. Pero, ¿qué importancia tiene el Fondo Monetario? Que fue el que decidió qué moneda era la que iba a circular como medio de pago y medio de medida, instrumento de medida de valor en el mundo. Entonces los británicos llevaron una propuesta para crear una caja de compensación y para crear también una moneda especial que no fuera ni la libra esterlina, ni el franco francés, ni el marco alemán, ni el yen japonés, que fuera ni la lira italiana, ni la peseta española, ni el dólar americano. Pero ya terminando la reunión, después de haber creado la Organización Mundial del Comercio, the World Trade Organization, la Organización Mundial de la Salud, de todas esas cosas, Estados Unidos plantea, bueno, pero entonces vamos a aceptar que sea el dólar la moneda, es lo más práctico, prácticamente lo es. Sí, entonces le dicen, sí, está bien, pero con condiciones. ¿Cuáles? Que sea libremente convertida a dólar. Que yo, teniendo dólares, libremente convertida a oro. Yo, teniendo dólar, puedo ir a cualquier banco, deme el oro, y que se lo dieran. Bueno, pero ¿a qué precio? A $32 la onza. Y se acordó así. Y el dólar ha llegado a ser la base del 73-75% de todas las operaciones comerciales que se hacen en el mundo entero. Y hoy se habla de los petrodólares porque las naciones llegaron a acuerdo de que
siempre que se compre petróleo se va a pagar en dólar. Esto es para mantener unos precios uniformes. Sin embargo, ya, por ejemplo, empieza a destronarse también eso, porque ahora Rusia y China acordaron que va a ser también en rubro. En su moneda o en los yuanes. Sí. No, y ya andan muchos países en eso. Correcto. Por los problemas de ahora. Correcto. Entonces, pero se acordó que el dólar fuera la moneda mundial y que a $32 libremente convertible. Pero eso fue así hasta 1971, cuando el 23 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon, en un discurso ante la nación en Estados Unidos, anunció: "The dollar will not be the note for the dollar will not be backed by gold anymore." El dólar no será respaldado por el dólar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay aquí? Si usted toma cualquier billete de Estados Unidos, él tiene aquí una leyendita que dice, mírelo aquí, esa leyenda, ¿qué dice ahí? "This note is a legal tender for all private and public obligation." Dice, "This note is a legal tender for all debts, public and private." Es decir, esta nota o este billete es para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene respaldo de dólar. Y esto lo llamo una moneda de curso legal. ¿Qué significa ser una moneda de curso legal? Que usted tiene que aceptarla, que no vale nada. Entonces, ¿cuál es el truco detrás de cada cosa? Que cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por orden de la Reserva Federal, ordena cada año hay que imprimir tal vez cerca de $1 billón para reemplazar mucho, pero también para aumentar la masa en circulación. Y hay que imprimir más dólares. ¿Pero qué vale imprimir $1? Vale 4 centavos. Eso informa el Departamento del Tesoro, que vale 4 centavos. Pero ¿cuánto vale cuando se pone en circulación? Vale 100. ¿Quién se gana los 96 centavos? El gobierno. El que lo imprimió. Entonces, el mundo entero, por aceptar el dólar, si cada año se imprimen $1 billón, le está regalando a Estados Unidos ese $1 billón. Porque como no vale nada y se lo acepta, la aceptación es lo que le da valor. Cuando usted acepta el dólar, el camarógrafo o el técnico de esta grabación o el amigo que nos está viendo y escuchando acepta el dólar, ahí es que le da valor. Y si imprime $1 billón, entonces le habrá regalado a quien lo imprimió, porque solo le costó 4 centavos, pero cuando lo puso en circulación vale 100. Entonces el mundo entero, sin darse cuenta, le regala a Estados Unidos cualquier cantidad de dinero. ¿Es eso justo? No. ¿Es eso equilibrado? Lo recibe también China, que le regalen eso. Lo recibe República Dominicana. Lo recibe, y por eso Estados Unidos, sin darse cuenta, se ha ido haciendo daño. ¿Por qué? Se hace daño porque resulta lo siguiente. Hasta hace 15 años, por ejemplo, Perú negociaba con Estados Unidos y del comercio exterior de Perú, el mayor intercambio era con Estados Unidos. Ahora les invito a que usted lo busque, entre a la página
de Perú, por ejemplo, usted entra a la CIA Fatbook. ¿Por qué? Porque la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene una página gloriosa, de un volumen y de una capacidad de información impresionante. Y esa cantidad de información impresionante la sirve a través de esa máquina, motor de búsqueda, que se llama CIA Fatbook. Ahí le va a decir a usted, en la propia página de la CIA, que ya Perú no tiene ese volumen de negocio con Estados Unidos, que eso ha bajado como al 20, al 21%, y que ahora el 34% con China. Ahora China está acaparando todo. Todo. Brasil, el 35-36% de su comercio es con China y un alto porcentaje con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia produce de los mejores fertilizantes a los precios más asequibles. Entonces, en cambio, Estados Unidos produce fertilizantes también, pero son muy caros. Bueno, la situación es que todo esto que hemos hablado del dólar, la Reserva Federal calcula cuántos miles o trillones de dólares es necesario que se imprima en adición a lo que ya está circulando, a los fines de que haya suficientes dólares en manos de cada persona en el mundo entero, que no falte dólar. Pero, ya dijimos, imprimir un dólar vale 4 centavos. Y como el dólar no vale nada, es la aceptación de todo el resto del mundo el que le pone su precio. Entonces vale 100 centavos, pero ¿quién se gana esos 96 centavos? Por cada dólar. Pero como se imprimen tantos trillones, resulta un regalo a la nación que lo imprime. Ese beneficio ha tenido Estados Unidos. No es solo que Estados Unidos es una grandiosa y poderosa nación por su capacidad industrial de alta tecnología, porque recibe el 60% o 70% de los premios Nobel del mundo, lo que quiere decir que su desarrollo científico-tecnológico es puntero, el principal en el mundo. No es solo que Estados Unidos tiene la más avanzada tecnología en inteligencia artificial, no es solo que es militarmente la nación más sofisticada y más poderosa, no es solo que económicamente es la nación que tiene la mayor cantidad de inversiones a nivel del mundo entero, incluyendo a China, dentro de la propia China, e incluso China, sabionda como siempre fueron, desde que Deng Xiaoping en 1973 decidió que China iba a ser una nación y dos sistemas, una nación que es China, una única China, y dos sistemas porque el Partido Comunista Chino es el que iba a regir a China sin permitir otros partidos, pero que entonces en materia de la economía iba a asumir la economía de mercado como su ordenamiento productivo de comercio y desarrollo, pero también Deng Xiaoping agregó, como la riqueza nace de la pobreza, aunque China es pobre en 1973, lo era, vamos a empezar a ahorrar el 50% de lo que produzcamos, no importa las necesidades que padezcamos. Y así lo hizo China. Y usted sabe que hoy China tiene la mayor cantidad de dólares en manos de una nación distinta a Estados Unidos, la tiene China. Se dice que son 4 o 5 trillones de dólares en sus manos. ¿Por qué? Porque como Estados Unidos aprueba cada año presupuesto de gastos del gobierno que contienen déficit, es decir, que gasta más de lo que le entra,
¿Cómo reúne el Departamento del Tesoro el dinero que falta? Emitiendo notas y bonos del Tesoro. Y esas notas y bonos del Tesoro se ponen en venta y a través de los brokers en los mercados de valores, usted puede ir a comprarlo, pero no tiene que ser solo un estadounidense, una empresa o una persona, un ciudadano. También lo pueden comprar cualquier otra nación. Y así China, previendo que le convenía montarse en el mismo barco del más poderoso, ¿qué pensó China? Yo quiero ser tan rico como el más rico. Empiezo ahora pobre para ser rico, pero quiero estar en el mismo barco del más rico para que me pase lo mismo que le pase a él. Una política de inteligencia profunda. Y así, eso ha ocurrido en Estados Unidos. Hoy tiene el dólar, que es la moneda de más largo, profundo uso en el mundo entero. Hay amenaza contra esta realidad. Incluso le quitó el respaldo del oro y hace años, desde 1971, que es como decir 51 años, que está operando sin respaldo de oro. ¿En base a qué? En base a la capacidad económica, productiva, financiera de la nación Estados Unidos de América. ¿Qué pasará en el futuro? Ya lo podremos analizar en otras entregas. Muchas gracias. Bueno, señores, ustedes han visto aquí una explicación, yo diría que una cátedra fenomenal. Yo mismo les reconozco aquí, ingeniero, gracias, que yo tenía una percepción, una idea diferente y aquí, bueno, aquí me enderezo. Esto es historia. Miren, vamos en una próxima entrega a tocar temas con el ingeniero, como son la capacidad de Estados Unidos de imponer sanciones a las naciones que utilizan el dólar, que eso se está viendo muy frecuente ahora, y las naciones que se están, por problemas con Estados Unidos, están haciendo fuerte su economía, haciendo su moneda fuerte en respaldo en oro. Y diferentes temas, los fenómenos naturales, que eso va a ser otro programa grandísimo, eso viene ahí, y su programa político, alta política. Claro, muchas gracias. Pues ya ustedes a sus saben, órdenes siempre. Sigan con nosotros, Corrupción al Desnudo, suscríbanse. Gracias. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.